En esta oportunidad, debido a la agenda de Gianfranco, hemos invertido un poco el orden de la presentación, ¿ya? Pero dando gracias a Dios pudo venir a pesar de la contingencia que tiene. La presentación de Gianfranco yo creo que no es necesaria, lo conocemos perfectamente bien todos, por lo tanto quiero hacer solamente un brindis por Italia y Chile unidos en su descendencia. Ya, ¿cómo están? Qué bueno, gusto de saludarlos. Agradecido de Gineto de la invitación. Yo a Gineto lo conocí hace unos años atrás porque justamente me tocó la posibilidad, la gracia de sacar la nacionalidad italiana, cosa que nos costó bastante. Hay un enredo ahí familiar. De hecho, no sabíamos si éramos Marcone o Marconi. Finalmente eso se investigó. Éramos Marcone, de Varese, del norte de Italia, así que ahí pudimos sacar, se quemó la iglesia, se perdieron los papeles, un enredo grande que yo creo que en otra charla se los podría contar. Bueno, y agradecer a Gineto que me ayudó, por supuesto, con las traducciones y todo lo necesario para obtener eso, tanto yo, mi padre, mis hijos también. Me es muy grato estar acá porque siempre las tradiciones italianas han estado presentes en mi familia, por el lado de mi padre italiano, por el lado de mi madre alemán, pero siempre yo he elegido un poco más, me ha tirado harto más el lado italiano. Estudié en la escuela italiana en Valparaíso, yo soy de Viña del Mar, llevo 16 años más o menos viviendo acá en la región metropolitana. Para entrar en tema, la idea un poco, primero que todo agradecerles invertir el orden de sus actividades. Por mi trabajo yo tengo que volver al canal ahora justamente por la contingencia de las precipitaciones que esperamos para el día de mañana. Crisis climática, importancia de las prácticas sustentables y la industria más sostenible. Generalmente cuando hago este tipo de actividades se habla mucho de cambio climático, pero a mí me gusta mucho hablar de cambio climático, pero de hablar también qué podemos hacer como seres humanos para tratar de revertir un poco esta crisis climática. Creo yo que nosotros tenemos el poder en nuestras manos, tenemos la inteligencia, a diferencia de otros seres que viven en este planeta, que se están llevando la crisis climática, pero no tienen la inteligencia a lo mejor para hacer algo para revertirla. Nosotros tenemos la inteligencia, tenemos la innovación, tenemos la tecnología que nos permite a lo mejor hacer algo. Hay algunos que quizás no quieren hacer mucho, pero nosotros sí podemos quizás empujar eso para hacer algo por nuestro medio ambiente y por nuestro planeta. Quiero partir esta presentación con esa lámina que está ahí. Quizás a muchos les recuerda a Netflix, pero no es Netflix. Ese es un gráfico conocido como las barras del planeta. Este es un gráfico que creó hace unos 5 años un climatólogo alemán para justamente representar la crisis climática a nivel mundial. ¿Cómo leemos? Justamente es un gráfico que se le sacó lo típico de un gráfico, no tiene eje Y, no tiene eje X, no tiene los nombres abajo o los números, simplemente es como una cortina para que sea más amigable, para que cualquier persona lo pueda entender. Pero vamos a comenzar en este borde, el año 1878, el año que se instalaron las primeras estaciones meteorológicas. No en Chile. Chile, la primera estación meteorológica es la de Quinta Normal, de acá la Dirección Meteorológica de Chile, y es de 1906, es decir, prácticamente 28 años después se tuvo la primera estación meteorológica en Chile. ¿Dónde se instalaron las primeras? En Europa, en Estados Unidos. 1878, avanzamos en los años y llegamos hasta el año 2024. ¿Ya? ¿Qué representan los colores? Vamos a partir acá y en toda la presentación yo les voy a hablar de normal. ¿Qué es lo que es lo normal? La época preindustrial. Eso es como el punto cero. Es como hablar antes de Cristo, después de Cristo. El nacimiento de Cristo es el punto cero. O sea, acá la revolución industrial es el punto cero. Esa es la normalidad. El color azul, entre más azul, bajo lo normal, y entre más rojo, sobre lo normal. ¿Cómo eran las temperaturas en los años 1880, 1890? Bajo los niveles preindustriales. Tuvimos algunos años normales, los blancos, llegamos más o menos a la década del 50, normalidad, llegamos a la década del 80, comenzó el calentamiento de a poco, llegamos a la década del 2000, esto se descontroló, y llegamos al 2023 y 2024, los 2 años más calurosos de la historia de este planeta. De la historia desde que hay registros, súper importante hacer esa consideración, porque muchos hay escépticos del cambio climático, como terraplanistas, que tienen todo el derecho obviamente de tener su opinión, que pueden decir, ¿cómo me puedes hablar de una historia planetaria si apenas
son 178 años y este planeta tiene muchos más años. Pueden tener a lo mejor algún asidero lo que dicen, pero ya les voy a contar algo que va a pulverizar esa opinión. Ahí tenemos los gases de efecto invernadero, visualización de las emisiones de CO2 desde el año 1900. Vean cómo han ido aumentando. Hemos tenido años con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y con años con muchas emisiones. Y de hecho, algunos de estos años asociados a eventos importantes de la humanidad. Miren cómo bajaron las emisiones de gases de efecto invernadero para la pandemia. Increíble. Estábamos todos encerrados. No había contaminación, no había producción, no había industrialización, o muy poca. Pero miren después el golpe que se pegó, el salto que se pegó, porque todos empezaron a producir rápidamente porque obviamente habían perdido tiempo. Entonces las emisiones de gases de efecto invernadero están en directa relación con el aumento de la temperatura y llamado calentamiento global. Ojo, no solamente el CO2. Hoy en día el metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente, le está casi ganando la mano al CO2. ¿De dónde sale el metano? Del baño, de la basura, de la descomposición. Por eso es muy importante hoy día no pensar en el concepto de basura. Ojalá compostar, ojalá reciclar, ojalá reutilizar, ojalá reparar, porque si mezclo todo eso en esa bolsa poco virtuosa llamada basura, va a haber descomposición, va a haber metano y vamos a seguir contando el cuento del calentamiento global. ¿Por qué es importante hoy actuar y hablar ante el cambio climático? Primero que todo, ¿qué es lo que es el cambio climático? A ver, la ropa tiene, yo hago mucho y me gusta mucho, de hecho al final les voy a contar de eso, actividades con niños. Voy mucho a colegios, a escuelas y hacemos actividades con niños. Y yo a los niños se lo explico de esta manera, que los gases de efecto invernadero es como la ropa del planeta. Todos ustedes están vestidos de una manera diferente, algunos más abrigados, otros menos, porque no todos sentimos de la misma manera la temperatura. Una cosa es la temperatura y otra cosa muy distinta es la sensación térmica. De hecho, no sé si ustedes saben, pero técnicamente el frío no existe. ¿Sabían? Dice, este gallo está loco, si me muero frío todos los días. Claro, porque es una sensación. Es porque mi cuerpo está perdiendo calor. ¿Qué tengo que hacer? Abrigarme para que mi cuerpo deje de perder calor y ahí dejo de tener esa sensación llamada frío. La Tierra tiene una ropa también que se llama capa de gases de efecto invernadero. Pero desde la revolución industrial nosotros nos hemos ido encargando de ponerle más ropa, sin que la Tierra lo quiera. Es como que ustedes me empiecen a pasar todas sus chaquetas ahora y me las pongan encima. Yo me voy a morir de calor. Me va a dar un fenómeno que se llama calentamiento global. Ese calentamiento global va en 1,1 grados sobre los niveles preindustriales. 1,1. Les hago la pregunta entonces. Para sentirnos bien, necesitamos una temperatura nosotros de 37 grados. ¿Cómo se sienten ustedes con 38,1? Afiebrados, con síntomas, quizás tirados en la cama, dependiendo de cada persona. Algunos se caen con más, otros caen con menos. Ya, y tienen una sintomatología, ¿cierto? Quizás moquillo, dolor de cabeza, distintas cosas. La Tierra, el planeta también tiene una sintomatología. El aumento de temperatura se llama calentamiento global, la sintomatología se llama cambio climático. El cambio climático es cómo expresa, cómo reacciona el planeta a ese aumento de temperatura. Derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar, aluviones, fenómenos extremos, tornados, existen, siempre han existido, pero hoy día son más extremos. Huracanes siempre han existido, pero hoy día son más extremos. Aumento de la temperatura del mar. Ya les voy a mostrar el caso de Italia, del Mediterráneo, que es uno de los casos, en realidad, ícono en los últimos años del calentamiento global. Está confirmado y esa lámina en realidad les puedo decir que está obsoleta. Lamentablemente está obsoleta. ¿Por qué? Porque dice confirmado, el 2023 es el año más caluroso de la historia. Esa lámina la hice en diciembre del 2023 y en agosto del 2024 estaba obsoleta. ¿Por qué obsoleta? Porque ya no es, lamentablemente era. Porque llegó el 2024 y lo superó. 2023 fue 1,45 grados sobre los niveles preindustriales, el año 2024 fue 1,67 grados sobre los niveles preindustriales. Y es mucho. Ahí hay una línea punteada que dice 1,5. ¿Por qué? ¿Conocen el Acuerdo de París? El Acuerdo de París se firmó en 2015.
Se dijo, no superemos los 1,5 porque esto va a ser desastroso. Primer año que supera los 1,5, el año 2024. Ahí está. Les contaba hace un ratito de los escépticos del cambio climático. Existe ese centro a nivel mundial, que es el centro más prestigioso de análisis de cambio climático, Centro Copernicus. ¿Saben quién lo dirige ese centro? Un italiano. ¿Saben cómo se llama? El nombre es muy chistoso. Carlo Bontempo. ¿Cómo un climatólogo es de apellido Bontempo? No sé cómo llegó a estudiar, pero bueno, en verdad, se llama Carlo Bontempo. Buen tiempo y es climatólogo. Muy bien. Carlo Bontempo, hace unos meses atrás, dijo que el 2024 no solamente era el año más caluroso de la historia desde que hay registros, sino que mediante la paleoclimatología es una ciencia que permite estudiar el clima como era antes de las estaciones meteorológicas, sedimentos marinos, arrecifes de coral, testigos de glaciares. Llegaron a determinar que el 2024 era el año más caluroso de los últimos 10.000 años. Entonces, claramente esa es una evidencia mucho más robusta que pulveriza, en cierto modo, el concepto de que, bueno, ¿cómo puedes decir que el calentamiento global si son 178 años? No, no son 178 años, son 10.000 años. Este es justamente el gráfico, ahí está el cero, que es la revolución industrial o la época preindustrial. Cada línea de esa es un año, y ahí tenemos los 2 años más calurosos de la historia, que justamente son los 2 últimos años, 2023 y 2024. El vapor de agua también es muy importante, la columna de vapor de agua. ¿Qué significa la columna de vapor de agua? ¿Cuánto vapor de agua están liberando los océanos? Entre más caliente el océano, más vapor de agua más a liberar. Esta es la columna de vapor de agua del año 2024. Entre más azul, más vapor de agua liberó. Solamente 2 casos les voy a poner. Caribe, muy azul. Europa, muy azul. 2024 tuvimos una de las temporadas más impactantes de huracanes en el Caribe. No sé si se acuerdan el año pasado el desastre de Valencia. 800 milímetros en 48 horas. 800 litros de agua por metro cuadrado. No hay que desconsiderar esa palabra. A veces le bajamos el perfil a la palabra milímetro, porque uno tiende a hacer este ejercicio, milímetros. No, son litros de agua por metro cuadrado. Es mucha, pero mucha agua. Entonces, si el océano libera más vapor porque está más caliente, porque los océanos también absorben gases de efecto invernadero, van a emitir más gases, o sea, van a emitir más vapor, eso lo van a agarrar los sistemas frontales, se van a hacer más potentes y van a dejarla grande. Adivinen cuál es la superficie de agua que más ha calentado en los últimos años. El Mediterráneo, lo que rodea a Italia. El Mediterráneo en los últimos años ha llegado hasta 30 grados de temperatura, lo que es mucho. Los océanos tropicales, 26, 27, para que se forme un huracán necesitan esa temperatura. 30 grados, créanme que es mucho. Nuevos indicios de calentamiento global, llegó el 2025. ¿Cómo llegó el 2025? El enero más caluroso de la historia. Nunca habíamos tenido un enero, ahora comparado solo los eneros, nunca habíamos tenido un enero tan extremo como el de este año 2025. Anotamos el primer puntito en el gráfico. El más caluroso dentro de todos los eneros de la historia. ¿Qué va a pasar de aquí para allá? Tenemos el resultado ya hasta junio, hasta acá, se los voy a contar ahora. ¿Qué va a pasar de aquí para allá? No lo sabemos y eso en realidad es muy difícil de predecir. Con los resultados de los siguientes meses que ya les voy a mostrar, yo creo que no va a ser el más caluroso de la historia, creo, pero sí probablemente va a ser el segundo, o va a ser el tercero, o quizás al menos va a estar dentro de los primeros 5 más calurosos. Febrero, segundo más caluroso de la historia, y detrás del 2024, que fue el año pasado recién. Ahí tenemos anotado el segundo puntito, febrero, segundo más caluroso de la historia. Marzo, segundo más caluroso de la historia también. Y miren todos los anteriores, 24, 16 y 23, todos están en los últimos 10 años. Entonces eso nos dice que algo está pasando prácticamente en los últimos 10, en los últimos 20 años, que se están dando los récords. Porque si hubiese una dispersión mayor, por ejemplo, el más caluroso ya, el 2024, pero el segundo en 1930, el tercero en 1800 y tanto, habría una dispersión, y en meteorología existe eso, existen los ciclos, eso es normal, pero que pase todos los últimos 20 años, claramente no tiende a ser muy normal. Abril, segundo más caluroso de la historia, ahí tenemos anotado abril, segundo más caluroso de la historia. Esto también no deja de ser más importante e impactante. Ahí está el Mediterráneo. Miren el color del Mediterráneo que tiene. Anomalía de temperatura muy extrema.
En abril tuvimos una temperatura que fue la segunda más alta de la historia para ese mes, de 20,89 grados Celsius, temperatura superficial del mar de todos los océanos. Es decir, acá Chile juega un papel muy importante de enfriar, en cierto modo, el promedio, porque tenemos la corriente de Humboldt. Imagínense la temperatura que tiene acá, si Chile, en cierto modo, o el Océano Pacífico logra bajar un poco ese promedio. 21 grados es mucho, porque estamos hablando del promedio planetario durante un mes, que es abril, en que en general estamos en época de transición, en otoño y en primavera en las distintas partes del planeta. ¿Qué pasó en el mes de mayo? También el segundo más caluroso de la historia. Y si nos vamos al mes de junio, el tercero. El único que ha sido el tercero es junio. Enero el primero, todos los otros el segundo, junio el tercero más caluroso de la historia, que está ahí, anotado ahí. El segundo fue el 2023 y el primero fue el 2024. Es decir, los tres más calurosos de la historia son los 3 últimos años. Y eso es obviamente lo que no deje de dejar de sorprendernos y de impactarnos. ¿Qué pasa en Chile? El planeta, les dije hace un ratito, ha aumentado su temperatura en 1,1 grados. Chile se calienta a una tasa de 0,15 grados por cada 10 años. Se ha calentado en total 0,9. El mundo 1,1, Chile 0,9. ¿Ya? Por lo tanto, estamos un poquito bajo la media. Italia va como en 1,5. Mongolia, 3. 3 grados sobre lo normal. Entonces ahí viene la pregunta. Chile, Italia, Mongolia. Estados Unidos, 1,2 si no me equivoco. ¿Quién es más responsable de esto de esos 4 países? Estados Unidos. Estados Unidos, India y China se llevan el 50% de los gases de efecto invernadero. América Latina en total es responsable del 6%. Entonces, ¿por qué un país como Mongolia tiene un aumento tanto de temperatura si no es tan responsable? Acá lamentablemente los gases se van a cualquier lado de la atmósfera, al que le toca, entran a jugar factores geográficos, entran a jugar factores oceánicos, y ahí lamentablemente al que le llega, y no porque sea más responsable, vas a tener a lo mejor un menor impacto. Así ha aumentado la temperatura en nuestro país, prácticamente temperatura sobre lo normal desde el año 1977, con algunos pequeños por ahí puntos bajo lo normal, pero en general un aumento constante de la temperatura. Otro fenómeno que llegó para quedarse, ojo, y no solo en Chile, para qué decir en Europa, en Italia, las olas de calor que tienen, la cantidad de personas que mueren a nivel mundial este año, es primer año que un estudio de una universidad en Londres le ratifica, o le podríamos decir, le entrega la responsabilidad de muertes de personas al cambio climático, directamente al cambio climático. El cambio climático es responsable de esta cantidad de muertes que ya se las voy a mostrar. En Chile también ya está muriendo gente por golpes de calor. Claro, no como en Europa que caen como pájaro en el suelo con muerte súbita inmediatamente. Acá no, son daños colaterales, caen al hospital, son personas mayores de 65 años en general, con enfermedades de base, pero igualmente, obviamente es llamativo y es importante que nos hagamos cargo de eso. Así han aumentado las olas de calor en Chile, los círculos blancos no han aumentado, que son principalmente ciudades costeras. Círculo naranjo, ciudades que han aumentado de manera moderada. Círculos rojos, ciudades que han aumentado mucho sus olas de calor. ¿Quién ha aumentado mucho sus olas de calor? Puerto Montt, Coyhaique. Coyhaique no deja de impresionar. Coyhaique es una ciudad que tiene muchos glaciares alrededor. No puede aumentar tanto su temperatura. Más derretimiento de glaciares, más aumento del nivel del mar. Y la que está escondidita ahí, ¿quién cree que es? Muy bien, San Felipe, la ciudad en Chile que más ha aumentado sus olas de calor es la ciudad de San Felipe. ¿Ya? Y bueno, la región metropolitana, Santiago, que es el centro, está ahí. Tiene un color intermedio, no tan extremo como San Felipe. Calama también está dentro de las 4 que más ha aumentado. Calama, San Felipe, Puerto Montt y Coyhaique. Así han aumentado las olas de calor en Santiago. En Santiago llevamos 221 olas de calor desde el año 1970 y el 65% son en los últimos 24 años, que son más o menos desde el año 2000, cuando comenzaron a aumentar las temperaturas principalmente. Quizás algunos de ustedes que tienen 60 años y fracción jugaban sin olas de calor. Sus nietos hoy en día juegan con esas cantidades de olas de calor y creo que en ellos tenemos que pensar finalmente para tratar de hacer algo para controlar la crisis climática.
Este es un estudio de la Universidad Católica que también no es menor considerar, porque juega con varios factores que uno podría decir, ya, tengo esto, pero por otro lado me afecta por este otro lado. Si no lo tengo, me afecta por este otro lado. ¿Qué es lo que es? Olas de calor. ¿Cómo impactan las olas de calor en la región metropolitana? Impactan de una mayor manera a todas las comunas del sector poniente, impactan de una manera intermedia a las comunas del centro e impactan de una menor manera a las comunas del sector oriente. Aquí estamos en la comuna de Las Condes. ¿Qué tiene Las Condes que no tenga el centro y que menos tenga aún el sector poniente? Oye, que está en Mateo hoy día, muy bien. Me voy a ir de acá mejor. Áreas verdes, perfecto, maravilloso. El mejor aire acondicionado que existe a nivel mundial es el árbol. Capear una ola de calor debajo de un árbol, nada que ver con capearlo en Plaza de Armas en el cemento. Pero después viene el viento que tuvimos el año pasado, de 124 kilómetros por hora, nos bota los árboles, nos bota los postes y nos corta la luz. Entonces, ¿cómo configuramos esta ciudad que nos permita tener árboles, que no se sequen por la sequía, de tener quizás a lo mejor jardines secos de plantas de bajo consumo, pero que nos permita tener sombra, que nos permita capear de mejor manera una ola de calor y que obviamente no nos termine cortando un suministro tan básico como es la electricidad? Y ahí tienen lo que pasa en la región metropolitana. Si yo estoy en una comuna más agrícola, por ejemplo en el campo, con arbolitos, tengo una temperatura, por ejemplo, de 32 grados. Ahí, 0 significa que no hay variación. A medida que me adentro en la ciudad y llego al centro, a Plaza de Armas, con edificios llenos de espejos, con cemento arriba, en realidad el que camina en el centro es un pollo al espiedo. No están cocinando. Calor arriba, el sol. Calor abajo, el cemento. Calor a los lados, las paredes de los edificios. Se están dando vueltas ahí en un horno todo el día. Y eso puede tener hasta 4 grados de aumento de temperatura, de la temperatura en realidad que deberíamos tener, básicamente de la sensación térmica que podemos sentir, y obviamente ahí puede provocar un golpe de calor importante. ¿Qué pasa con las precipitaciones? El año pasado fue un mejor año en precipitaciones. En Santiago cayeron 400 milímetros respecto a la mega sequía. Si nos vamos más atrás, en realidad fue malito nomás el año. Chile se seca a una tasa de 26 milímetros por cada 10 años. Esa es la tasa en que disminuyen las precipitaciones en Chile en promedio. Les vuelvo a decir, tomémosle el peso a 26 milímetros. 26 litros de agua por cada metro cuadrado. Googleen cuántos metros cuadrados tiene Chile, multiplíquelo por 26 y esa es la cantidad de agua que Chile pierde cada 10 años, que es mucha. Aparte de la nieve también que perdemos. Así son las anomalías de precipitaciones. No tenemos un año sobre lo normal desde el 2006. Desde ahí en adelante, todos los años, esto es promedio nacional. Ojo, no es Santiago, es promedio nacional. El año pasado fue mejor que los anteriores, pero fue un año negativo. En Santiago fue bueno, pero como esto es promedio nacional, hay ciudades que tiraron el promedio para arriba y hay ciudades que tiraron el promedio para abajo. Valdivia. Si yo les digo Valdivia, al tiro que se les viene a la cabeza. Lluvia, ¿o no? Hace 5 años que no tiene un año normal. Claro, en Valdivia sigue estando todo verde, sigue cayendo el agua por los cerros, pero hace 5 años que no tiene su normalidad y eso obviamente no deja de ser preocupante también. Ahí tienen las precipitaciones en Santiago desde el año 1824. Yo les dije que la primera estación meteorológica de Chile era de 1906. El registro de 1905 para atrás son todos registros de historiadores. Este es de un estudio de la Católica también, muy bueno que hicieron, porque permite conocer cómo llovía antes. Claro, del 1905 para atrás son todos registros que recopilaron de historiadores, no todavía de estaciones meteorológicas oficiales. Miren, tenemos 1, 2, 3 años con más de 800 milímetros. Los últimos años buenos fue el año 82 y quizás el 97, que fueron los últimos fenómenos del Niño importante que tuvo Santiago, que llegamos a 700 milímetros. ¿Y de ahí qué pasó? Miren la diferencia del 24, que fue bueno, cómo eran esos años. Yo en todo caso prefiero que no pase eso, porque hoy no sé si las obras viales que tiene Santiago hoy en día resistirían esa cantidad de agua. Ya tuvimos el año pasado Apo, Américo Vespucio Oriente, ahí chorreando el agua por todos lados con 400 milímetros al año, y creo que sería bastante complejo, pero obviamente necesitamos una pluviometría al menos mayor que esa para superar la mega sequía. Les hablaba que Chile se seca 26 milímetros por cada 10 años, también perdemos nieve. ¿Por qué? Porque la isoterma cero,
que es una línea imaginaria donde está el 0 grado, porque es importante porque te indica que de ahí para arriba hay nieve y de ahí para abajo hay agua, ha ido subiendo en los últimos años. Estos son los 4 lugares donde en Chile se lanza un llamado globosonda. Piensen en un globo aerostático, donde van personas abajo. Acá no van personas abajo, sino que va un chip que se lanza el globo, sube la altura, va midiendo las variables meteorológicas en la altura, llega un momento que el globo se revienta, se pierde por ahí, no importa, porque mandó la señal a la estación meteorológica y se hace un gráfico llamado SCUTI que permite hacer el perfil vertical de variables meteorológicas. Y ahí se detecta 0 grados, 2.800 metros sobre el nivel del mar, y se anota la isoterma 0. En los últimos 60 años, en Antofagasta, la isoterma 0 ha subido. Santo Domingo, la isoterma 0 ha subido. Puerto Montt ha subido menos, pero ha subido. Y en el único lugar que la isoterma 0 ha bajado es en Punta Arenas, que en realidad no es que no importe, igual importa, pero importa quizás un poco menos porque la cordillera se hunde en el océano y obviamente tenemos menos cordillera en esa zona y el riesgo es menor. 40 metros por década desciende la isoterma 0 en Antofagasta, 24 en la zona central, 12 en Puerto Montt y aumenta, podríamos decir, menos 11 en Punta Arenas. Entonces, ¿qué implica esto? Tener isoterma 0 más alta implica 2 cosas. Menos nieve, porque está nevando más arriba, y estamos más propensos a los aluviones, más propensos a los aumentos de caudales, como los ríos atmosféricos que tuvimos durante el 2023 y durante el 2024. La sequía también no ha terminado. Muchos se engolosinaron con el 2023 y 2024, que fueron años mejores. Sí, toda la razón. Nos llenaron embalses, nos dejó más nieve, nos dejó más agua. De eso, toda la razón. Nada que decir con todo eso. Pero no es la panacea. Es como diríamos decir, como un calorup. Me sana quizás el dolor temporal, pero no me soluciona el problema de raíz. Y acá vemos que si yo miro el último mes de análisis, que es el mes 5 del 2025, muestra muchas zonas de Chile secas. Claro, ya no con sequía tan extrema como teníamos hace 2 años atrás, pero igualmente normalmente seco. Pero la sequía no se mira el último mes, ojalá mire los 14 años. Acá tenemos 12 meses, 1 año por lo menos, y ya se nota una sequía un poquito mayor, al menos desde la región de Atacama y hasta la región de los lagos, marcando una sequía al menos moderada. ¿Mejoró el tema? Sí, mejoró, pero hay estudios internacionales que hablan de que para superar 14 años secos hay que al menos tener 7 años normales. 7, llevamos recién 2. Por lo tanto, y este año todo indica que no va a ser normal. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia en cuanto al cuidado del agua. Ahí está lo que les decía hace un rato. Vámonos a Italia. Signos del cambio climático en Italia. Este es el estudio que les hablaba en Europa. El cambio climático aumentó las muertes por calor en toda Europa el mes pasado. Se le atribuyen 182 muertes, por ejemplo, no veo ahí qué país es, en Milán, en ciudad, está por ciudad, 182 muertes de las totales ocurridas, de las 500 prácticamente, entre el 23 de junio y el 2 de julio de este año, se le atribuyen al cambio climático. 54 a Barcelona, 138 en París, 92 en Londres, ahí tenemos Roma, 118, no tenemos otra italiana, no tenemos otra italiana, no. Entonces ya se están atribuyendo directamente, obviamente por estudios serios universitarios, se le están atribuyendo directamente al cambio climático. Acá vemos también quiénes aumentaron más su temperatura durante el mes de junio, si no me equivoco es esto, el Ártico, Europa, el Ártico aumentó 0,69 su temperatura, el planeta completo 0,26 y Europa 0,53. Es decir, Europa está dentro de los lugares continentales a nivel mundial que más ha aumentado su temperatura en el último tiempo. Sabemos que el hemisferio norte, al ser más continental, ahí no hay nada que hacer. Veranos más extremos, más calurosos, inviernos más fríos. Nosotros, en cierto modo, acá tenemos una ventaja, que como somos más oceánicos, por un lado, tenemos estaciones un poquito más moderadas, pero tenemos la gran amenaza del océano, que aumenta obviamente su nivel del mar y nos podría quitar territorio. Ahí vemos lo que pasó la semana del 17 de junio al 2 de julio de este año. Miren cómo estaba exacerbada la temperatura de Europa y obviamente de Italia también, con una situación muy extrema de temperatura sobre los niveles normales. Ahí tenemos la temperatura superficial del Mediterráneo.
Este año llegó a su pic. El pic anterior había sido en julio del 2023 y este año llegó un pic que lo superó. Así va la curva de temperatura superficial del mar Mediterráneo. Seguramente va a ser el año que va a tener más calor porque, al menos hasta ahora, va superando prácticamente a todos los demás años, que es ese grupo de curvas que tenemos ahí desde el año 1991 al año 2020. Si tengo un océano más caliente, tengo más evaporación. Si tengo más evaporación, tengo posibilidades que los sistemas frontales sean más potentes. Y es lo que ha estado pasando. Italia centro y sur, olas de calor terribles. Italia norte, inundaciones terribles. Y eso es lo que está generando esa variación de clima que estamos teniendo principalmente en Italia y en general en Europa. Esto nos genera, estimados, estimadas, que seamos una raza humana más vulnerable. Muchas personas también me han dicho, oye, pero si periodos cálidos la Tierra ha tenido. Sí, la periodos cálidos ha tenido la Tierra, pero nunca con 9 billones de habitantes. Ese es el problema. Si yo salgo en una nave espacial, en un transbordador, miro la Tierra y salgo en 100 años más, me congelo y salgo en 100 años más y miro la Tierra de nuevo, la voy a ver donde mismo. A la Tierra no le va a pasar nada. Un poquito más café a lo mejor, más seca. Pero no va a explotar, no le va a sacar un pedazo, no va a salir volando, no. El amenazado es la habitabilidad, la biodiversidad y las personas que habitan en el planeta. A esos somos los amenazados. Somos más vulnerables porque estamos expuestos a una cantidad de fenómenos meteorológicos todos conocidos. Todos conocemos el calor, todos conocemos el frío, todos conocemos el viento, todos conocemos las tormentas eléctricas, todos conocemos la sequía, todos conocemos las inundaciones. Pero son hoy día más extremos. Ocurren en lugares donde no ocurrían. Ocurren de una manera más imprevista. Que se inunde una ciudad como Nueva York es algo totalmente fuera de cualquier quizás guión de película, porque ellos tienen los mejores sistemas de alerta y así todo se les escapa de las manos. Que la gente muere en el metro ahogada, porque obviamente le llegó una alerta, pero le llegó una alerta en un nivel más bajo finalmente de cómo ocurrió el fenómeno. ¿Qué riesgos hoy día estamos expuestos? Lluvias extremas, isoterma cero alta, lo que provoca obviamente menos nieve, aumentos de caudales, derretimiento, aluviones, núcleos fríos en altura, que es el fenómeno, por ejemplo, que dejó el gran desastre de Atacama en el año 2015, ríos atmosféricos, lo que tenemos ahora en el sur del país, un río atmosférico categoría 4, olas de calor, marejadas anormales, incendios forestales más agresivos, que si bien no los genera la meteorología sí los propaga, y los propaga cada vez más violentamente. ¿Por qué pasó todo esto? Todo lo que viene ahora de aquí en adelante, que ya es cortito, es mi opinión personal para que sepan. Probablemente ustedes pueden tener alguna opinión diferente en alguno de esos dos tópicos. Porque estamos dependiendo todavía, y ojalá podamos salir luego, aunque ya algunos rubros están saliendo y personas también, de una economía llamada economía lineal, que consiste en extraer un recurso natural, saco un arbolito, producir un producto, hago una mesa, consumir el producto. Voy donde ti y te digo, mira, te vendo esta mesa. ¿Tu nombre era, disculpa? Gonzalo. Y Gonzalo me dice, ya, listo, te la compro al tiro y se la lleva para la casa. Llega a la casa y la señora lo reta y le dice, ¿para qué compraste esta mesa? Si tenemos una, chuta, a la basura, desechar. Doble daño, matamos un recurso natural y generamos basura. ¿Ya? Esta mágica bolsa que si a alguien se le ocurrió crear, no sé por qué pintada de negro, porque claro, no se ve lo que está dentro, y hay de todo, que se va a un basural, a un relleno sanitario, y finalmente, ¿qué hace? Emite gases de efecto invernadero y seguimos tejiéndole el chalequito al planeta. Existe el Día del Sobregiro Ecológico. No sé si saben ustedes, hace muy poquito, el 28, estamos hoy día, ¿cuánto? 31, no, me parece que fue el 24 de julio, se cumplió el Día del Sobregiro Ecológico Planetario. Este es el Día del Sobregiro Ecológico de cada país. ¿Qué es lo que es el Día del Sobregiro Ecológico? Tengo un árbol con limones. El árbol tiene 30 limones. Y el árbol me dice a mí que me puede dar limones una vez al mes. ¿Cuántos limones me da diariamente? Bien, uno, muy bien. Tengo para sacar un limón diario, porque me da una vez al mes limones. Yo saco mi limón diario y le permito al árbol regenerarse. Pero ¿qué pasa si ustedes o todos ustedes los invito a mi casa a tomarnos un pisco sour? Y sacamos todos los limones el día 20. Voy al día 21 y le pido al árbol mi limón. Y el árbol me va a decir, oye, para lapo.
Yo te dije que el 30 recién te voy a dar limones. Yo estoy sobreexplotando el recurso natural. Si acá el problema no es sacar recursos naturales, el problema no es hacer sillas, hacer mesas, hacer computadores, el problema es a qué velocidad extraemos el recurso natural. ¿Y cómo suplimos eso? Con la economía circular, porque me permite aprovechar lo que es supuestamente basura para fabricar un nuevo producto y así evitar, obviamente, matar tanto recurso natural. ¿Quién es el rey del gasto de recursos naturales? Qatar. 6 de febrero agotó los recursos naturales que tiene para todo el año. O sea, está sobreexplotando sus recursos naturales. Chile este año los agotó el 17 de mayo. Italia el 6 de mayo. Muy pronto. Necesitaríamos 1,8 planetas Tierra para satisfacer las necesidades de todos los habitantes. Y el 0,8 restante no lo tenemos. Elon Musk lo quiere ir a buscar a Marte. Creo yo que no es la mejor solución, por supuesto. O sea, claro, hacer tira este y después hacer tira otro. Me parece que no es la solución para nada. Y eso deja huellas. Huellas de la economía lineal, que son otras especies que no tienen por qué, que no tienen voz, o quizás hablan distinto a nosotros, y nosotros no les entendemos, que tienen estos residuos, superficies de agua, tortugas, pajaritos, niños teniendo que jugar en basurales, porque obviamente son residuos que nosotros hemos ido dejando a lo largo de la historia, que hoy en día obviamente está entrando todo este concepto de economía circular, y eso ya no lo tiene el pajarito en la boca, sino que hoy en día se aprovecha para hacer un nuevo producto. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero, mitigar, adaptarnos y conocer nuestro espacio. ¿Qué es lo que es mitigar? Hacer mi aporte. ¿Cómo hago mi aporte? Compostando. A lo mejor me gusta reciclar. A lo mejor me gusta andar a pie, andar en bicicleta, o tengo un auto eléctrico, o tengo energías renovables. El aporte que se pueda, o hacer eficiencia energética, que es algo tan simple como apagar la luz si no la estoy ocupando. Hacer un aporte del punto de vista que yo pueda, lo cual me permita bajar la huella de carbono personal o familiar. Chile es bajo emisor de gases de efecto invernadero como país, porque somos un país pequeño, pero la huella de carbono del chileno es alta, es sobre el promedio. Para que tengan una idea, el promedio mundial, la huella de carbono es 4 toneladas de CO2 al año. El chileno es 4,66. Estamos sobre el promedio. ¿Qué es lo que es la huella de carbono para los que no saben? Es justamente mi día a día cuánto emito de carbono de gases de efecto invernadero. Ustedes me dicen, bueno, yo no emito gases de efecto invernadero. Claro, pero usted usa auto, usted prende el aire acondicionado, usted usa la luz, usted usa el computador. Aunque no lo crean, dejar los correos en la papelera de reciclaje emite gases de efecto invernadero. Usar la inteligencia artificial también. ¿Por qué? Porque sobrecargamos los servidores. Y los servidores ocupan energía. Y esa energía todavía no es un 100% renovable. Entonces hay cosas que uno dice, oye, ¿te estás yendo muy en la profunda? Probablemente sí, pero son cosas que ayudan también. ¿Cómo conocemos nuestro espacio? Con estaciones meteorológicas que me permiten monitorear de buena manera las distintas variables para actividades productivas tan importantes en Chile como la minería, como la agricultura, por ejemplo. Del punto de vista de la empresa, de la industria, yo puedo gestionar y planificar la industria. ¿Cómo? Con dos tipos de información. Información a corto plazo, que todos ustedes la tienen. Basta que saquen su celular, hablan su aplicación del tiempo y van a tener la información a corto plazo. Nunca miren más allá de 5 o 7 días. No miren hoy día cómo va a estar el 18. Seguramente se los va a mostrar la aplicación, pero es un volador de luces, pero gigante. No son capaces los modelos de llegar tan allá. A lo más 5 o 7 días para ser preciso, y ojalá el ejercicio sea diario. Si para su actividad productiva le sirve, cada vez que se sienta a tomar desayuno, vea la aplicación. Véalo todos los días porque esto se va actualizando. Y a largo plazo me permite a mí planificar. Largo plazo, que significa información a 3 meses, que se elaboran informes mediante la evolución del fenómeno del Niño, por ejemplo, en nuestro país. Y esto es realmente lo que pasa. Este es un visualizador de modelos, como el Windy, que hoy en día se ha hecho tan conocido. El Windy no es un modelo. El Windy es un visualizador de modelos. Es como una carcasa que me permite ver el modelo de manera más amigable y hacerlo que cualquier persona lo identifique con colores. Si yo le saco esa carcasa y les muestro el modelo como tal, nadie entendería nada, serían puros números. Eso es un modelo meteorológico, que es un modelo matemático, en otras palabras. Pero en realidad lo que pasa es esto. El estado real de la atmósfera es el gato, y el modelo que trata de hacer, una maqueta. Pero no siempre es igual. Puede que a veces sea medio feíto el gato, a veces me quede más bonito, todo depende del modelo que tan afinado esté. Y eso es lo que hacemos nosotros. Si usted ve una aplicación, la aplicación se basa en un modelo.
Y si ese modelo anda con problemas, su pronóstico va a ser malo. Si ese modelo anda bien, su pronóstico va a ser bueno. Nosotros no vemos un solo modelo, vemos una batería de información, modelos, imágenes satelitales, cartas sinópticas, datos. Conocemos la climatología y te permite afinar un poquito más, por más que igual me pueda equivocar, me permite afinar un poquito más la información. Algunas herramientas que yo les puedo recomendar, Windy. Windy acá abajo tiene unos botones, no sé si ustedes los conocen, si a alguien le gusta usarlo y jugar con el tema. Estos son los modelos, el EMRF, el GFS. Si yo cambio esos botones me va dando distintas opiniones. Esto simplemente es un visualizador que me permite verlo de manera más amigable. Meteorred también anda bien. IR.no lo ocupan mucho en la agricultura en nuestro país. Es un noruego, es feíto visualmente hablando, pero es bastante preciso. Y por supuesto la Dirección Meteorológica de Chile también es una buena herramienta para ver pronósticos meteorológicos. ¿Qué más podemos hacer? Hacer sustentabilidad y hacer sostenibilidad. ¿No saben ustedes? No sé si saben la diferencia. Yo me siento, y ya les voy a contar por qué, un ser humano sustentable. Los seres humanos pueden ser sustentables. ¿Por qué? Porque yo cuido el medio ambiente. Yo bajo mi huella de carbono. Pero yo no me tengo que preocupar de darle trabajo a nadie, ni de cuidar alguna economía de una empresa, porque no tengo empresa. Y porque no soy empresa. ¿Ya? En cambio, la sostenibilidad es para las empresas, porque tienen que cuidar el medio ambiente, pero sin descuidar lo económico y lo social. La sostenibilidad tiene 3 pilares: el medio ambiente, pero también lo económico, porque tiene que ser una empresa viable, y lo social, porque tiene que darle trabajo a personas. ¿Qué pasa si se pone a cuidar solamente el medio ambiente el gerente de la empresa? Se le dan los números a rojo, quiebra la empresa y tiene que echar a toda la gente. Obviamente no es una empresa viable. Entonces son la sostenibilidad, los 3 pilares. En cambio, la sustentabilidad es uno de los pilares de la sostenibilidad, que es cuidar el medio ambiente. Y ahí está, la nueva forma de combatir el cambio climático ya no es una línea que se llama economía lineal, ahora es un círculo que se llama economía circular. Sigo extrayendo el recurso natural, saco el arbolito, hago la mesa, voy y te la vendo. Pero ahora él me dice, no vaya a meter la cuchufleta de nuevo. Me dice, ¿para qué? Si tengo una mesa. Oye, tengo una, pero está rota, pero la voy a reparar. Evita 2 cosas, matar un recurso natural y botar basura. Si decidió comprarla, lo pensó y decidió comprarla, perfecto, la usamos, pero después la puedo reutilizar, la puedo reciclar, la puedo regalar, la puedo reparar, puedo hacer muchas R's con ella, y ese residuo que queda va a entrar de nuevo en el sistema y ya no voy a extraer un nuevo recurso natural, sino que voy a usar ese residuo. Ese es el reciclaje. Si ustedes se compran un computador, un celular, una tele, eso viene en una caja. Si esa caja la reciclan, eso lo toma una empresa especializada y fabrica un nuevo producto con ese material, con ese cartón, con ese plumavit, con ese plástico, con esas latas, con esas tapitas, y entra en este ciclo llamado economía circular. ¿A dónde debemos mirar? A mi criterio, tenemos que seguir mirando la cordillera. La cordillera todavía nos da nieve. Tenemos que seguir construyendo estas maravillosas superficies llamadas embalses, que son a largo plazo, 13 años más o menos se demora en construir un embalse, entre los permisos, entre hablar con las comunidades que siempre son reticentes, pero necesitamos más fuentes de agua en cordillera para cuando vengan estos pulsos de lluvia importantes, nos permita guardar agua para el futuro. Debemos mirar al mar. Hace unos 3 años atrás, créanme que yo era un enemigo de la desalación. Me tocó conocer la planta desaladora de Caldera y me cambió totalmente la opinión. Hoy en día es una técnica que, si bien siempre va a haber un daño, es más sustentable que antes. Y como decía por ahí un investigador, ya quizás ya no tenemos que mirar al cielo, porque ya no cae agua al cielo, tenemos que mirar al mar. Chile tiene 24 plantas desaladoras ya. Hay una ciudad en Chile que ya se abastece el 100% con agua desalada. ¿Saben cuál es? Antofagasta, muy bien. Antofagasta es la primera ciudad de Chile que se abastece hace como 3 meses solamente con agua totalmente desalada. Tenemos que mirar al mar tanto con la desalación como quizás aprovechar la energía maremotriz también, que es una energía que en Chile no se ha aprovechado todavía dentro de la energía renovable. Tenemos que mirar a la innovación también. Si somos seres pensantes, les decía al principio, tenemos la tecnología aliada, miremos a la innovación. Este es un invernadero maravilloso que me tocó conocer en la región de Coquimbo, que es sostenibilidad. ¿Por qué es sostenibilidad? Cuida el medio ambiente. ¿Por qué? Porque son frutillas hidropónicas que tienen
el recurso hídrico necesario y el nutriente necesario. Lo justo que necesitan, no gastamos nada extra. Cuida lo económico y cuida lo social. ¿Por qué? Porque son unas góndolas que suben a la altura del cosechador. No está en la persona agachada en el suelo con la espalda ahí en la mano, sino que suben robóticamente a la altura, obviamente, de la persona que está cosechando y le permite tener una mejor calidad de vida en su trabajo. Tenemos que mirar a la sustentabilidad y la industria de la sostenibilidad. Les muestro algunas de mis prácticas sustentables. Jardín seco. ¿Para qué voy a tener pasto? Si el pasto consume 6 litros de agua por metro cuadrado en un verano horriblemente caluroso que tengo que regarlo a cada rato. Me ahorro plata al bolsillo y le ahorro agua al planeta. Vehículos eléctricos, si pueden optar, es una muy buena alternativa. Reciclaje. La ley REP está trayendo cada vez más comunidades el reciclaje al retiro al domicilio. No sé si tienen acá ustedes retiro al domicilio de la casa, reciclaje, sí. Todavía no llega a todas partes, a mí me llegó este año recién en marzo. El año pasado no lo tuve y había que ir al punto limpio. Energías renovables, también es algo que muy importante. Una compostera, una vermicompostera, algo muy entretenido para hacer con los hijos, con los nietos, con lombrices californianas que te permite la basura. Créanme que yo botaba 3 bolsas de basura de este tamaño a la semana. Hoy en día boto 1 a la semana así. Principalmente, ¿qué? Papeles del baño con suerte. Todo lo demás se composta, se recicla, se reutiliza, se regala, se repara, etcétera, etcétera. La educación, a mi criterio, es fundamental. Esas fotos son parte de las actividades que realizamos en colegios, en escuelas, con ahí ese personaje que es el Capitán Planeta, que es uno de los personajes de uno de mis libros, que ya les voy a hablar de eso, con un equipo de 4 personas. Hacemos este mismo tipo de actividades, obviamente que mucho más entretenidas, más lúdicas, más no tan con tanto gráfico, sino que más con ejercicios prácticos para la educación de nuestro país. Si nosotros formamos niños más amigables con el medio ambiente y más conscientes, vamos a tener presidentes, alcaldes, senadores, diputados y todo lo que queremos, empresarios, obviamente más amigables con el planeta. Y para terminar, contarles eso. El año 2020 me tocó escribir este libro que se llama Consume y Consciente al rescate del planeta. Son 2 niños, uno que se llama Consume, que es muy consumista, muy derrochador, muy enemigo del cambio climático, y otro que se llama Consciente, que es muy consciente por el cuidado del planeta. Finalmente son las aventuras de los 2 niños que discuten día a día por qué Consume todo lo que ven es culpa de nosotros, los seres humanos, y Consciente le trata de hacer entender y enseñarle cosas como compostar, como reciclar. Y este año, en marzo, sacamos Consume y Consciente al rescate del agua, justamente para el Día del Agua, que fue, si no me equivoco, el 25 de marzo. En ese código QR, si alguien quiere, puede encontrar ambos libros, editorial Aguja Literaria, este de Trayecto, que lo sacamos, como le digo, en marzo de este año 2025. Libros, más o menos, este fue catalogado por el Ministerio de Educación para cuarto básico, estuvo en el CRA. El CRA es el catálogo que tiene el Ministerio para que las escuelas públicas puedan, obviamente, optar a literatura, y este está para sexto básico, más o menos, pensando en el nivel, porque este tiene como 45 páginas, este tiene 73, por lo tanto es un libro un poquito más grande, un libro que explica todo lo del agua, el ciclo hidrológico, hasta habla de la desalación, de las nuevas técnicas que tenemos hoy en día para aprovechar el agua. Como la desalación, como el reuso, es algo que todavía no ha llegado muy fuerte a Chile, reusar el agua. En otras partes del mundo la agricultura se riega completamente con agua reutilizada. En Chile no. Entonces, es algo que en realidad tenemos que avanzar a nivel, obviamente, nacional. Para terminar, agradecerles mis redes sociales, si alguien me quiere contactar, yo me sumo a cuidar el planeta y espero que ustedes también. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Aló, aló. Agradecemos la presentación de Gianfranco. ¿Hay alguna pregunta que desean formularle? Hola Gianfranco, Hola. muchas gracias. De verdad, me pongo de pie para aplaudirte. Gracias. Mi nombre es Romina Bragueto, hace poco que estoy participando acá al Círculo. Y bueno, además de darte las gracias, me
Me parece súper importante ciertos puntos que tocaste, que, bueno, primero la educación, que yo también comparto que es fundamental, y el otro de estos pequeños esfuerzos que tenemos que hacer, que de repente en el día a día pensamos que el ayudar al cambio climático es algo muy, muy lejano, pero con solo empezar a ir a la feria, en vez de ir al supermercado y comprar la berenjena plastificada, que a mí me parece una cosa, y llevar tus propias bolsas para que, a la antigua un poco, como que el verdulero antes tenía esa cosa como de metal que te pesaba ahí y te echaba la verdura dentro de la bolsa, son pequeños gestos que van ayudando. Así que nada, eso nomás un poco agradecerte, más que una pregunta es solo felicitarte. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Y simplemente un aporte a lo que tú dices, claro, está por ejemplo la ley Chao Bolsas Plásticas, y uno piensa que las bolsas se acabaron, y en realidad el Chao Bolsas Plásticas es para la bolsa que te entregan para tú llevar las cosas. Pero en Chile todavía no hay una legislación de las bolsas que ponen para la fruta, de estos plásticos que envuelven la carne, por ejemplo, todo eso no existe todavía. ¿Yo qué hago? Si compro, por ejemplo, en el supermercado, voy a la feria, pero si por casualidad tengo que comprar en el supermercado, estoy apurado, llevo los duraznos, los peso y a un durazno le pego el papelito. O sea, no llevo la bolsa. Creo que depende finalmente de uno. A veces, claro, somos cómodos o también el tiempo apremia. Si todas estas prácticas, si alguien acá no hace nada de esto que dije yo, puede empezar con una cosa, por ejemplo, el reciclaje. Pero no es de hoy para mañana. Yo les aseguro, no lo van a hacer mañana al tiro. Porque de tomarme la bebida, botarla a la basura al tiro, dista mucho a tomármela, lavarla, aplastarla, clasificarla y que se la lleve el caballero de reciclaje. Son hartas acciones más. Y obviamente no tenemos tiempo, pero hay que cambiar el switch a como éramos antes. Antes no existía el plástico. Yo cuando era chico compraba con las botellas de vidrio, ahí iba apenas a comprar. Entonces todo lo que tú dices es cierto, porque son prácticas todas ancestrales. No hay nada en cierto modo que sea, oh, esto es nuevo. Dígame más. Gianfranco, me sumo a las felicitaciones. Yo Muchas gracias. Ítalo Bragueto, papá de Romina. Oye, no, muy interesante. Yo siempre he tenido una idea y yo creo que lo que tú presentaste reafirma mi duda, mi aprehensión. ¿Tú crees que la Tierra en millones y millones de años más va a ser igual que Marte, seca absolutamente y un planeta muerto? Esa es una primera pregunta. Si es que nos preocupamos de hacer estos cambios, porque si no. Y lo otro, ¿qué nivel de conciencia tiene a nivel nacional y también a nivel mundial, más a nivel mundial que nacional, diría yo, esto de la sostenibilidad del empresario? Sostenibilidad. Sí. ¿Qué nivel de conciencia tienen? Porque aquí domina la cuestión lineal, la producción lineal, que la circular. Entonces, eso es una cosa que me preocupa. Pero no hay que echarle la culpa solo al empresario. Tenemos que pensar nosotros como consumistas, porque el empresario nos está generando lo que nosotros compramos. Totalmente. Entonces, dejar de comprar zapatos en H&M y ir a comprar zapatos a Victoria. O a THC, por ejemplo, que trae ropa reciclada. O dejar de comprar en Temu y en estas cosas, porque además todo el shipping, las cajas, los envoltorios, las bolsitas con aire, lo que contamina el barco que viene de China y que te va a traer el cuento, tiene que ver con el consumo. Sí. Más que echarle la culpa al empresario, creo yo. Totalmente de acuerdo contigo, y para responder a la segunda pregunta primero respecto a lo que dijo ella, qué bueno que pienses así, porque en general cuando me toca hacer este tipo de actividades todos se tiran en contra del empresariado. Y en cierto modo también, obviamente hay responsabilidad. Del tema que hablabas de la sostenibilidad, se están haciendo cosas, tanto en Chile como a nivel mundial. Ahora, si la hacen por lavado de imagen o la hacen porque realmente lo sienten, no lo sé, eso va a quedar en cada uno. Pero que se están haciendo y tendiendo a la sostenibilidad, haciendo informes de sostenibilidad, bajando la huella, se está haciendo, claramente que sí. Y lo que tú dices, yo te encuentro mucha razón, porque, claro, uno tiene que educar al mercado. ¿Por qué hay todo lo que hay? Porque se compra. Porque entramos al supermercado, una góndola al tiro, Luca, bebida desechable. Si yo no la compro y me avanzo y recorro más el supermercado y voy al fondo donde está la retornable, no van a vender más desechables porque no se venden. Eso es parte del repensar, que es una R más
de la economía circular, repensar mis hábitos de consumo. La segunda pregunta, no sabría decirte si va a ser un país muerto, no sabría decirte si vamos a llegar a tanto, espero que no. ¿Por qué te lo digo? El mismo Carlo Bontempo, hace 2 meses atrás, sacaron un informe que decía, y de hecho yo leí el titular que lo hizo un medio de prensa, y decía, la Tierra vivirá una glaciación. Yo quedé impresionado, dije, ¿de dónde la va a sacar, po? Claro, y hay estudios que hablan que en 10.000 años más la Tierra va a tener una glaciación. Entonces, de cierto modo, es lógico, si el cambio climático igual es un proceso natural, que está siendo exacerbado por los gases de efecto invernadero, es diferente. Que este está siendo más agresivo, es distinto. Pero en algún momento esto va a cambiar. ¿Cuándo? Yo creo que en nuestra vida no, ni siquiera en la de nuestros hijos ni en la de nuestros nietos. Si cuando cambie este va a ser un planeta muerto, ahí en realidad espero que no, pero no sabría responderte. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias a usted. Quisiera hacer una consulta. ¿Qué opina de los ecologistas que se oponen a las líneas de transmisión, lo cual nos está conduciendo al uso del carbón nuevamente por emergencia en nuestras centrales eléctricas? ¿Y qué opina de los ecologistas con respecto a la instalación de plantas nucleares que no contaminan el mundo? A ver, yo siento que todos los extremos son malos. Obviamente hay grupos que son muy extremos por el tema del agua, bien, tienen toda la razón en la lucha, pero yo creo que hay niveles y niveles. Yo siento, y en cierto modo me he llevado también, obviamente, funa, a veces en charlas por el mismo tema, pero es parte de, yo siento que tenemos que seguir avanzando. No sacamos nada con volver a vestirnos con pieles y agarrarnos a mazazos, porque eso sería a lo mejor no tener más huella de carbono, pero sería retroceder. Tenemos que seguir avanzando, pero de una manera más sostenible. Entonces, las plantas nucleares me parece que si dicen como dicen que son seguras, más amigables con el medio ambiente que otro tipo de energía, deberíamos tenerla. Hoy en día la energía solar en 1997 Chile tenía 0. Hoy en día es pionero a nivel latinoamericano en energía solar. Entonces, son cosas que tenemos que avanzar. Entonces, muchos dicen por ahí, bueno, ¿y qué van a hacer después con todos esos paneles? Hoy en día todavía no se sabe, porque son paneles que duran 30 años y todavía no sabemos qué vamos a hacer con todo eso. Lo mismo dicen del auto eléctrico. Oye, claro, cuidar el medio ambiente día a día, pero ¿qué va a pasar después con la batería? Entonces yo creo que siempre va a haber una merma, pero esa merma tiene que ser, ojalá, cada vez ser menor. Y le vuelvo a repetir, los grupos extremos, todo lo extremo, a mí me parece que en realidad finalmente termina más complicando todo que favoreciéndolo. Todo eso es lo mismo con los trabajos con las comunidades que hay que hacer. ¿Por qué demora tanto una planta desaladora en construirse? ¿Por qué demora tanto un embalse? Porque hay mucho tiempo que se demora en solamente el trabajo con las comunidades. Claro, en hacerles entender, y ahí muchos están esos grupos, obviamente, que defienden, obviamente, sus recursos, pero que en cierto modo también entrampan la posibilidad de poder avanzar más. ¿Alguien más? Acá. ¿Aló? Bien, luego de esta... Acá hay una pregunta más, una más. Sí, una más porque ya me tengo que ir. Gracias. Bueno, muy interesante la exposición. Muchas gracias. Y lo felicito por la difusión que hace, sobre todo en los colegios y con los niños, porque ahí está el cambio. Y de la exposición que usted hizo me llamó la atención un gráfico que refleja las precipitaciones que han habido en Chile, sí, con los picos de 800 milímetros, sí, hasta la fecha. Entonces yo me preguntaba si eso guarda relación con el fenómeno del niño y la niña. Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente, sí. Porque yo no sé desde cuándo se estudia aquí en Chile ese fenómeno del niño y la niña, que es un fenómeno que viene después de la Revolución Industrial. O sea, viene de antes, perdón. De antes. O sea, ¿esa es tu pregunta? ¿Sí? ¿O algo más? Sí, y la otra cosa era una reflexión también respecto del calentamiento global, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en Punta Arenas 5 años y cuando uno recorre la región, hay gente que le explica a uno cómo ha sido el desarrollo geológico, porque la Tierra es una cosa viva, nosotros seguramente va a ser eliminada nuestra existencia sobre la Tierra por otro tipo de... Bueno, y ellos nos explican muchas veces cuando uno hace tours a la cueva del Milodon o los fiordos, que todo eso eran glaciares.
Sí. Entonces, como usted decía, la Tierra se está calentando naturalmente. Que el ser humano haya acelerado ese proceso es otra cosa, pero nosotros... Totalmente, lo dije Entonces, recién. yo no sé si habrán estudios que reflejen hasta cuándo se va a seguir calentando y va a pasar a un estado de glaciación. Porque dentro de la era después de Cristo, la Tierra ha experimentado periodos de glaciación también. Sí. Entonces, no sé si la Tierra tiene un termostato que cuando ya se recalienta empieza a enfriarse. No sé si hay estudios a ese nivel. Debería, como lo dije hace un ratito, son ciclos, pero no sabemos hasta cuándo. Todos ¿Hasta cuándo? estudios hablan como al 2100, pero el problema es que si nosotros seguimos acrecentando ese calentamiento, claramente nos está amenazando la vida. Sí. Y ese es el tema, que cuando llegue el enfriamiento, ¿cuántos seres humanos van a quedar por el gran calentamiento que hubo? De hecho, hay un tema que los científicos están viendo ahora en el Mar del Norte, que ellos ven que hay un comportamiento extraño en la corriente del Golfo, que ya no está llevando a agua caliente hacia el norte, y eso va a producir que en Inglaterra y los países nórdicos se van a empezar a El enfriar. niño del Atlántico le llaman a eso. Bueno, eso en general Sí. lo que quería saber. Mira, lo que me decías de las precipitaciones, sí, totalmente de acuerdo. El fenómeno del Niño es un fenómeno que siempre ha existido, pero se estudia prácticamente hace unos 50 años. No es más antiguo que 50 años. Se descubrió en las costas peruanas. No sé si saben ustedes por qué se llama el Niño. ¿Saben? Es algo tan simple como que se descubrió para Navidad, y como se descubrió para Navidad es por el Niño Jesús. Y lo contrario al niño, la niña. Simplemente eso, tan simple. Entonces, claro, los picos altos generalmente, no siempre, pero generalmente se asocian a niños. Por ejemplo, el 82, el 97, fenómeno del niño muy intenso en la zona central. Pero el problema es que esto ya no se asocia al fenómeno del niño y la niña. Esto último que ha estado pasando. Acá hemos tenido niños. Tuvimos el niño Godzilla en 2015. Los gringos le llamaron niño Godzilla por el nivel que tenía de temperatura superficial del mar. 3 grados. Debería haber dejado una lluvia impresionante en Chile. No cayó ni siquiera 180 milímetros. Entonces ya después del 2008 en adelante entró un fenómeno más impactante que el niño, que como que lo dominó, como que se lo tragó. El año pasado también tuvimos un niño, claro, fue un año mejor, pero comparado con los anteriores, nada que ver. Pero sí, esta vaivén que tú ves es principalmente se debe, la gran sequía anterior a la actual es la del 67, 68 y 69. 1967, 68, que tuvo que ver con un fenómeno en la niña que duró 3 años. Entonces, siempre en Chile se relacionaba. En Chile, el niño explica el 60% del aumento de las precipitaciones. Entonces, igual es un número importante. Eso, muchas gracias a todos. Gracias. Bien, Gianfranco. Bien, agradecemos la presentación de Gianfranco. La verdad que o nos recordó o nos abrió los ojos, ¿ya? Pero hay que tener conciencia del cambio climático. Y les recomiendo los libros escritos por Gianfranco para nuestros hijos o nietos. Es una buena alternativa. Gianfranco.